Con todas las preguntas como equipaje, la curiosidad y la perseverancia como acompañantes, y el destino como trayecto, la de la humanidad es la historia de una búsqueda, del empeño en descubrir una realidad de la que formamos parte, pero cuya naturaleza no alcanzamos a comprender. Siempre con la esperanza de que en algún lugar residan todas las respuestas y tras ellas, la última realidad. No sé si alguna vez habéis intentado establecer una conversación con alguien que está dormido, con alguien que está aparentemente soñando. Si lo habéis intentado, es muy probable que tan solo hayáis logrado despertar a esa persona, sacarla de su sueño. Pero no es improbable que sí hayáis logrado establecer esa conversación. Es algo que se conoce como incorporación sensorial en los sueños o incorporación de estímulos externos. Es decir, una persona que está soñando, que está dormida, a partir de un estímulo real que viene del exterior, un sonido, un olor, a través del tacto también, incorpore ese estímulo al sueño, lo integre dentro de él y a partir de ahí la historia se vea condicionada por ello. Seguramente todos habéis vivido en alguna ocasión algo parecido. Es algo que se ha estudiado, que se sigue estudiando, que ha sido objeto de experimentación en no pocas ocasiones. Hoy, en esta quinta edición de Testigos de lo Increíble y a modo de introducción, me permito utilizar ese fenómeno. Me permito utilizar algo perfectamente conocido y, como digo, muy estudiado para conjeturar, para hipotetizar, para dibujar un escenario que amplía nuestros horizontes respecto al estudio de lo extraño. Algunos dicen que la vida es un sueño, otros dirían que es más bien una pesadilla, pero en cualquier caso, sea o no un sueño, es cierto que no deja de ser una historia aparentemente lógica que probablemente, como los sueños, no lo sea tanto. ¿Y quién me dice a mí, quién nos dice a todos, que el encuentro con lo extraño, que la manifestación de aquello que no podemos explicar, no pueda ser, en muchas ocasiones, algo parecido a alguien que desde fuera nos ve dormir y por algún motivo quiere establecer contacto con nosotros, eso sí, sin despertarnos? Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Han pasado algo más de 5 años desde que lanzamos la primera edición de Testigos de lo Increíble. 5 años, pero también muchas cosas. Y en todo ese tiempo, la última realidad, en su conjunto,
y también la serie la subserie Testigos de lo Increíble ha tenido su propia evolución, algo que es absolutamente lógico. Pero hace unos días reescuché algo que me gusta hacer. Reescuché esa primera edición de Testigos de lo Increíble y os confieso que me surgió la necesidad de hacer el programa que hoy estáis escuchando o viendo, si también tenéis la opción de imagen. Y es que aquella primera edición de Testigos de lo Increíble fue muy de la vieja radio de la medianoche, de la luz tenue, de la música de fondo, de ese entorno que nos traslada, que nos hace viajar, y que cuando se trata de escuchar testimonios del encuentro con lo extraño, pues yo diría que es el escenario perfecto para que esa experiencia nos coja de la mano y nos lleve con ella. Hoy lo que vamos a hacer es recuperar una serie de testimonios que ya han sido escuchados aquí en La Última Realidad, pero que no han formado parte de la subserie Testigos de lo Increíble, sino que han formado parte pues, de alguna entrevista o de cualquier otro tipo de propuesta. Dentro de esas experiencias que vamos a escuchar y que me voy a permitir analizar brevemente cada una de ellas, os invito también a que vosotros lo hagáis, a que las escuchéis con atención, a que las hagáis vuestras y las incorporéis a vuestro sueño, como decía al principio. Y además vamos también a incorporar una experiencia que no he contado nunca aquí, sí que la he contado en alguna ocasión, en algún momento, pues en algún programa en el que me han invitado, pero tenía que estar aquí. Y voy a ser yo quien la cuente, porque la persona que la vivió no quiere mostrarse, algo perfectamente respetable, pero bueno, seguro que os va a impactar, seguro que os va a gustar y sobre todo seguro que vamos a aprender con ella, que como sabéis siempre es el objetivo final. Pero no quiero enrollarme más. Vamos a escuchar ya la primera experiencia. La cuenta uno de nuestros imprescindibles, Basim Zalan, que como seguramente muchos sabéis fue el primer invitado aquí en La Última Realidad. Vamos a escuchar dos experiencias suyas. Esta primera os va a resultar muy familiar porque la hemos utilizado en muchas ocasiones en las pausas de los programas, pero hoy la vamos a escuchar entera y vamos a hablar un poquito de ella. Así que vamos allá. Estaba en un piso de alquiler, yo tenía que madrugar al día siguiente y mi mujer se quedó en el comedor viendo la televisión y yo me fui a acostarme porque tenía que madrugar. Y en esa noche pues nada, me dormí, pero no me llegué a dormir entero. Era una cosa rarísima para mí porque me estuve quedando media vela. Quiero decir que estaba durmiendo, pero sin embargo a la vez estaba consciente. Es más, mi cuerpo empezó a bloquearse, no me podía mover para nada, porque ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina. Era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer. Y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Fue segundos, tocarme la frente, desaparecer, y yo ya en pocos segundos ya empezaba ya a moverme. Y ya me fui corriendo al comedor donde estaba mi mujer. Mi mujer dice que salí en blanco, que no me extraña, y se lo comenté. Nos contaba Basim que esta fue la primera experiencia que vivió ya siendo adulto, y de algún modo él también la colocaba o la consideraba como la primera de la que ya luego ha sido una
una larga trayectoria dentro de lo insólito por parte del amigo Basim. Luego inmediatamente después escucharemos otra que vivió siendo todavía niño. El visitante de dormitorio, la experiencia de dormitorio, haciéndolo un poco más amplio, es una de las experiencias más agresivas que pueden existir. Probablemente la que más. Probablemente solo después de este tipo de experiencia solo estaría aquella en la que hay ya directamente una agresión física. En este caso, Basim dice que esa mujer, ese ser, únicamente le tocó la frente, aunque eso sí, le provocó muchísimo miedo. Pero como decía, la experiencia de dormitorio tiene algo terrible, ¿no? Probablemente sea el lugar en el que uno más necesita sentirse inexpugnable. El dormitorio, la cama, también el momento en el que uno está dormido o medio dormido, como decía Basim, es el momento en el que uno no quiere ser sorprendido por absolutamente nada y mucho menos por algo que no sea reconocible, que no sea amigable. Es una experiencia que, además de poder ser encuadrada dentro de los visitantes de dormitorio, aunque es verdad que, tal y como la cuenta Basim, tiene matices que las separan un poco del tema, pero no deja de ser una visión dentro del propio dormitorio. Además se mezcla con otro arquetipo de los clásicos, ¿no? Que es la dama blanca. En realidad una dama blanquecina es como él la definía. Desde luego es una experiencia impactante. Decía Basim que cuando se fue al salón a contárselo a su mujer, estaba blanco, hombre, como para no estarlo, ¿no? Experiencia brutal. Es verdad que muchas veces escuchar experiencias como esta, hacerlo de forma continuada, puede llegar a minimizar el impacto, pero no deja de ser brutal, sobre todo cuando te pones en la piel del testigo e intentas imaginar la situación, y desde luego tuvo que ser impactante. Vamos a escuchar una segunda experiencia que también nos cuenta Basim, aunque en este caso retrocedemos en el tiempo y nos vamos hasta su infancia o su adolescencia. Sí que me ocurrió también en casa alguna que otra cosilla. Una de las veces cuando estaba estudiando, por cierto, muy mal estudiante, todo hay que decirlo, y cuando estaba encima de la mesa en mi cuarto con el libro enfrente, pensando en todo menos en estudiar, sí que alguien me tocó lo que es el hombro izquierdo un par de veces. Al principio lo que siempre piensas, bueno, pues un reflejo de un músculo, en fin, y no le das importancia. Y sigues a lo tuyo, sigues intentando estudiar y me vuelven otra vez a dar esos 2 toques en el hombro y ahí sí que ya me dije, mira, esto ya no es normal. Me levanté y la verdad es que sí que me dio un poco de miedo. Me acuerdo que era en invierno porque tuve que encender todas las luces para ver si había alguien. Pero bueno, yo me acuerdo que eso fue de las primeras veces. Seguro que muchos, al escuchar esta experiencia, os habéis trasladado a algún momento de vuestra vida en el que os ha sucedido algo parecido. Yo casi diría que este tipo de experiencias, lo difícil es no haberlas vivido. Pero es verdad que en este caso Basim, digamos que recibió la confirmación de un segundo toque. A mí, dentro del archivo de lo extraño, la verdad es que tengo muy pocas experiencias como esta, y se debe a que son tan habituales que casi parecen poco importantes. Pero lo cierto es que sí lo son. Lo que pasa es que, como decía Basim, lo que uno hace cuando se encuentra frente a esto es intentar racionalizarlo. Bueno, pues habrá sido una sensación, una falsa sensación, una percepción equivocada de mi cerebro, algo que efectivamente puede suceder. Volvió a suceder luego, hubo un segundo toque y ahí Basim ya, lógicamente, y además siendo niño, se asustó. Hoy quiero también, de algún modo, poner de manifiesto o enfatizar la importancia de la experiencia tal vez menos espectacular, pero mucho más cotidiana. Y es que, en efecto, somos, yo creo que todos, los que en algún momento
hemos tenido este tipo de experiencias. Lo que pasa es que son tan pequeñas, son tan fáciles de gestionar a la hora de intentar darles una explicación más o menos estándar, más o menos aceptable, que muchas veces acaban por caer en el olvido, pero no está de más que en ocasiones, como hoy, reivindiquemos el valor, la importancia de la experiencia no tan espectacular, pero también a tener en cuenta. Vamos con un tercer testimonio, y en este caso nos vamos con otro amigo indispensable de este programa y de este proyecto, que es nuestro arqueólogo, Santi García. También fue en uno de los primeros programas cuando nos contó la que fue su primera experiencia destacable dentro del mundo del misterio. No solo eso, sino la que él mismo nos decía que de algún modo fue el detonante para que iniciara su andadura como investigador y divulgador del misterio, andadura que, como bien sabéis, ahora mismo se ha convertido ya en algo muy grande. Vamos a escuchar esa experiencia y luego la comentamos. Yo llego al mundo del misterio a través de una experiencia que tuve en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, en donde pues parece ser que había una serie de apariciones de un niño muy pequeñito en el mismo museo. Para quien no lo sepa, el museo está sobre un cementerio del siglo VI después de Cristo, y esas apariciones se las hacía pues a visitantes que iban a ver el museo, de los cuales hay testimonios que comentaban pues que buena la idea esa de teatralizar la exposición, cuando obviamente no había existido nada de eso. Cronológicamente nos situamos en el año 2000 aproximadamente. Y digo que me tocó muy de cerca porque una de las personas que tuvo esa experiencia fue una compañera mía en el mismo museo, en el que en el momento que ve esa aparición intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Ella pensaba que había sido un niño que se había pues colado en el propio museo y simplemente iba a ver qué le sucedía a ese chaval. Cuando ella es consciente de lo que ha sucedido, entra corriendo hacia donde estamos nosotros trabajando y empieza a contarnos lo que sucedió. A raíz de eso, como digo, se van sucediendo una serie de apariciones, ya no solo en el mismo museo, sino en otros puntos de la ciudad, que es a posteriori, porque eso estaríamos hablando entre los años 2000 y 2004, a posteriori coincidirían con los cementerios antiguos, cementerios del siglo III al siglo VI después de Cristo, dentro de la misma ciudad. Las mismas apariciones o apariciones muy similares se estaban produciendo en calles donde debajo, en el subsuelo, estaban llenos de cementerios. Eso me llega a seguir investigando un poquito por mi cuenta y a buscar o indagar qué es lo que estaba pasando en todo eso. Lo interesante del caso es que llego a localizar la tumba de la supuesta aparición, que es una tumba infantil, una tumba en ánfora, muy bien decorada, en el sentido de que muy bien estructurada, pero con ciertos elementos del rito de enterramiento que no llegaron a consumarse de una manera más o menos correcta. Según la tradición tardorromana, si eso no sucede, ese alma, sea de la que sea, acabaría siendo un alma en pena y volvería hacia nosotros. Cuando se consigue localizar esa tumba, se consiguen terminar de exhumar esos restos y sobre todo se da difusión a lo que había sucedido, esta experiencia deja de desaparecer, desaparece totalmente. No hay otro caso que hable
sobre esta aparición de estos niños, de este niño en concreto en este museo. Dicen que la realidad supera la ficción, y casos como el que hemos escuchado ahora en labios de Santi García son una prueba de ello, porque esto que acabamos de escuchar sería el guión perfecto para una película, para un libro, un enterramiento que no fue hecho como debía o como se debía o como mandaba la tradición del momento, y que provoca la aparición del fantasma entre comillas enfadado, o al menos reivindicativo, pidiendo que se haga justicia o que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Testimonios de este tipo hemos escuchado en todas partes, en todas las épocas, y siguen siendo, en mi modesta opinión, un gran absurdo absolutamente inexplicable, ¿no? Uno se pregunta si de verdad un fantasma, lo pongo entre comillas, realmente se preocupa por estas cosas. Yo recuerdo cuando estuvieron aquí Pedro Manuel Girón y Eva Carrasco, que yo les pregunté por esto, y es algo que he preguntado a todo tipo de sensitivos y de personas más o menos relacionadas con el supuesto contacto con ese otro lado. Bueno, ¿por qué supuestos espíritus, supuestos fantasmas se preocupan por cuestiones tan banales, o al menos aparentemente banales? Lo cierto es que poner las cosas en su sitio, en este como en otros muchos casos, se convirtió en la solución al problema. El fantasma se quedó tranquilo, podríamos decir. Insisto, lo pongo entre comillas muy grandes. Lo cierto es que esta experiencia a Santi le despertó la curiosidad, y muchísimos años después, fijaos en quién se ha convertido Santi García dentro del mundo del misterio. Vamos con un cuarto testimonio. Nos lo trajo otro muy buen amigo y absolutamente indispensable de esta casa, que es Antonio Jesús López Alarcón. Lo hizo en el programa que dedicamos al Reiki. Compartía programa conmigo evidentemente, y también con Mar Contreras, a la que también escucharemos luego, y con Irma Argüelles, a la que también le enviamos un abrazo, por supuesto. Vamos a escuchar ese testimonio, vamos a escuchar algo que le sucedió hace ya unos años al bueno de Antonio, y que está relacionado, en este caso, con el Reiki. Ella tenía muchos mareos, fue al médico y tal y cual, y bueno, le hicieron una prueba y tal, y la mandaron para su casa alegando que tenía vértigos. Vértigos, los huevos de mi prima, la de Burgos. Lo que tenía era 5 tumores en la cabeza, ¿sabes? Bien, bueno, dicho esto, ya pasó por su calvario y tal y cual, y estaba pues en su lecho de muerte. Ya llevaba un día y medio o así sin hablar, que no se despertaba y tal y cual. Y recuerdo que me llamó un primo mío, ¿no? Decía, bueno, la tita que ya está en la última y tal, no sé qué. Digo, pues así, con lágrimas en los ojos, empecé a mandarle Reiki para ayudarla a pasar al otro plano. Puse las manos en el muslo, la visualicé, empecé a mandarle Reiki, no te preocupes, vas a ser feliz, aquí no te dejan nada, pasa al otro plano, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que el muslo se me puso súper ardiendo, pero súper ardiendo. Bueno, pues a los 10 minutos me llama otro primo. Oye, que estoy aquí, que no te lo vas a creer, que la tita ha abierto los ojos y ha preguntado por ti. Yo me quedé a cuadro, ¿sabes? Digo, ¿qué me estás contando? Dice, sí. Dice, y mi Antonio, que lo he escuchado, o algo de eso dijo, pero balbuceando porque no podía, no dijo y mi Antonio, así con la boca, preguntando por mí y diciendo que se creía que estaba ahí en la habitación y tal. Cada vez que escucho esta experiencia, y han sido muchas las ocasiones en las que lo he hecho,
porque me gusta reescuchar una y otra vez cada experiencia cuando tengo, como es en este caso, el audio disponible. Me gusta escucharlas para volver a sentirlas, para volver a analizarlas, para intentar de nuevo comprender en qué consiste la naturaleza, cuál es la naturaleza de esa experiencia. Y siempre pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no es posible que a través del amor, probablemente la fuerza más poderosa, o al menos una de las más poderosas existentes, tan indefinible pero tan poderosa, el amor en este caso de Antonio por su tía, por su tita, como él dice cariñosamente, y en este caso a través del Reiki, ¿por qué no es posible esa comunicación? ¿Por qué no es posible conectar? Desde luego en este caso, en el que los más negacionistas dirán que, bueno, que fue casualidad, ¿cómo no? ¿Qué harían los negacionistas sin su amada y tan recurrente casualidad? Pero es posible que a través del Reiki, en este caso, esa energía y sobre todo ese amor del sobrino a la tía llegue, se manifieste. ¿Por qué no? Desde luego, la experiencia que nos contaba en su momento Antonio es preciosa, tiene una carga emotiva maravillosa. Recuerdo que el mismo Antonio, pocos segundos después de este corte que hemos escuchado, pues decía que se emocionaba cada vez que lo recordaba, y cómo no. Es posible conectar. Seguro que muchos estáis recordando ahora experiencias con Reiki o sin Reiki muy parecidas. Momentos en los que parece que la distancia física no es obstáculo para que haya esa conexión absolutamente mágica. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Bebemos un poquito de agua. Me permitís que mueva un poco las piernas. Escuchamos un poquito de música y en nada regresamos. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Ya de regreso vamos con la siguiente experiencia, y para ello también tenemos que retroceder mucho en el tiempo, porque nos vamos, no recuerdo si al segundo o tercer programa, no estoy seguro, en el que Rosario Fuentes, otra buena amiga, nos contó una experiencia que tuvo de niña verdaderamente llamativa. Pero no es esa la experiencia que hoy vamos a recuperar, sino otra que también nos contó en ese programa
y que tiene que ver con mi querido, mi amado y odiado fenómeno ovni. Amado porque me parece fascinante y en cierto modo odiado, ¿para qué voy a negarlo? Porque es absolutamente escurridizo. No solo el fenómeno en sí, que es normal que sea escurridizo, no deja de ser un gran enigma, sino porque tiene mucho también de indefinible. Uno a veces tiene serias dificultades para poder definir, para poder atrapar qué es exactamente el fenómeno ovni. Pero bueno, eso es otra cuestión y tiempo tendremos para hablar de ello. Ahora vamos a escuchar esa experiencia que tuvo Rosario Fuentes cuando era muy joven. Resulta que, como he dicho antes, había muchas luminarias en Manises en aquella época. Decir que también estaban aquí los militares, la base militar. Y yo creo que por eso se veían más, bueno, pues en muchos veranos. Además, después de pasarme el caso, lo vi un par de veces más, las luminarias estas que te digo. Bueno, pues como se veían y se veían hacia una parte, pues yo tenía interés de ir a esa zona. Y como os he dicho ya que yo soñaba con ese sitio, pues se lo dije a mi novio de entonces, pues le dije de ir allí y fuimos un par de veces. Y eso creo que fue un sábado y un domingo porque creo que veníamos de la discoteca. Y a mí me dejaban estar hasta las 10. Y era a finales de agosto, que ya los días se hacían más cortos. Era como que anochecía antes y a mí eso pues me resultaba bonito que anocheciera antes porque parecía que el fenómeno se vería mejor de noche, no sé por qué. La cosa es que llegamos y ya estaba pues eso anocheciendo, sobre las 9:30 o así. Y entonces bueno, llegamos con la moto, nos bajamos porque es una zona de chalés, una zona retirada. Entonces yo me bajé de la moto y él se quedó como aparcándola y yo me fui hacia la izquierda, mirando el cielo, porque yo tenía en ese momento, estaba conectada con el cielo, estaba hablando con ellos. La cosa es que yo me voy hacia la izquierda y estoy, ya te digo, mirando al cielo y tal. De reojo sí que lo veo a él que cuando viene cara a mí hace como un amago, como que tropieza o hace algo. Que yo digo, bueno, ahora ya me dice, ¿no? Y entonces cuando se acerca a mí, me dice, ¿no querías ver un ovni? Mira dónde tienes uno. Pero claro, un poco así alterado y un poco... Yo claro, de primeras no me lo creo. Yo digo, acabamos de llegar y bueno, no sé, no me lo creo. Entonces, incrédula, voy donde está justamente la moto porque eso está delante. Y entonces me dice, mira dónde tienes uno. Y claro, me veo una nave enorme, pues unos 25 metros de nave, de color cobrizo. Se le ve toda la parte de arriba de la nave porque estamos a una altura similar. Están unos cables de alta tensión que están bajo. Yo estoy como en una montañita. Entonces está un poco ladeada hacia adelante y yo la veo toda la parte de arriba. Veo con una tuerca enorme que tiene la nave. Veo remaches alrededor, algún remache que otro. Veo un tubo que sale de la cúpula hasta el ala, porque la cúpula no es que sea muy grande, pero el ala es enorme. Es una nave grande. Luego también, que yo le doy vueltas, porque dicen que lo de humo, que es mentira. Yo no sé si es mentira o es verdad, pero yo sinceramente creo. No es el mismo que... No sé, yo para mí el signo de humo es muy parecido al que yo vi. Casi nada. El signo de humo. Probablemente uno de los temas más tabú que hay en el mundo de la ufología. El fraude de humo, que aunque todos estemos de acuerdo en que tuvo mucho de fraude, lo cierto es que hay muchos interrogantes que siguen girando en torno a esa historia. Al menos yo lo veo así, y por lo que he podido hablar con compañeros del misterio, aunque en público muchas veces nos cuesta hablar de humo, porque provoca como hasta cierta vergüenza, por el hecho de que fue un fraude y por el hecho de que hubo muchas personas que cayeron en la trampa. Lo cierto es que cuando se cierran micrófonos, el run run es el de que sí, que vale, que fue un fraude, pero algo más, ¿no? Algo más que se nos va
algo más que se nos escapa y que a día de hoy pues seguramente nunca será investigado, precisamente por lo incómodo que resulta volver a hablar de humo. Lo cierto es que, como le sucede a Rosario, hay testimonios en España y fuera de ella que hablan de esa famosa H de humo arriba o abajo en determinadas zonas de según qué naves, en según qué avistamientos. Más allá de eso, ver un ovni en Manises es casi como muy especial o como muy casi previsible, ¿no? Lo cierto es que Manises está asociada al fenómeno ovni por el famosísimo caso Manises, pero no porque el ovni se viera en Manises, aunque hay testimonios que dicen que también, sino porque fue en el aeropuerto de esa ciudad, el aeropuerto de Valencia, situado en Manises, donde el avión que procedía de Mallorca, de Palma de Mallorca, tuvo que aterrizar bajo la, entre comillas, amenaza de ese objeto que parecía que los acompañaba. Manises está vinculada ya para siempre, no solo en España, sino en todo el mundo, al fenómeno ovni. Y Rosario, en este caso, quería ver un ovni y vio un ovni. Así es como ella lo cuenta. Era joven, tendría alrededor de 10 y muchos 20 años, y la verdad es que es un testimonio absolutamente desconcertante y que tiene ese componente de absurdo que tantas veces tiene el fenómeno ovni, ¿no? Escuchas que la nave tenía remaches y dices, caramba, remaches en una nave. Bueno, pues no es la única persona que hace este tipo de descripción. Ya hemos hablado en el pasado y seguiremos hablando en el futuro de lo desconcertante y muchas veces aparentemente absurdo que es el fenómeno ovni. Luego cada uno evidentemente tiene su explicación, sus hipótesis, sus peros, sus matices y todo aquello que genera un fenómeno tan escurridizo, tan desconcertante y, como decía antes, por momentos absolutamente desquiciante. Vamos con otro testimonio. Vamos ahora sí, lo prometido es deuda, con mi querida Mar Contreras, que además ha sido una habitual y volverá a serlo sin duda en la subserie Testigos de lo Increíble y también en otros programas de La Última Realidad. Pero hoy vamos a recuperar también una experiencia que nos trajo también muy en los orígenes, en los inicios de La Última Realidad. Antonio Jesús López Alarcón y ella vinieron para hablar nada más y nada menos que de Belmez, de la famosa Casa de las Caras en Belmez, y la experiencia que vamos a escuchar sucedió precisamente allí. Bueno, pues yo recuerdo una de las veces que me llevó mi padre a la casa y bueno, yo estuve allí, estaba Miguel, estuvimos allí un tiempo allí hablando. Bueno, pues fue entrar por la puerta y nada, pues yo lo saludé, nos sentamos allí, estuvimos hablando y cuando entra, pues bueno, tiene ese trocito de pasillillo que hay, luego ya a la izquierda está en la salita y enfrente está la cocina de la que habilitaron después y tal, en fin. Pues ahí había una cortina que ya no está, ya la última vez que estuvimos Antonio y yo no estaba, ya eso la han reformado y una de las obras que han hecho ahora ya está quitada. Bueno, pues había una cortina y tenía, porque recuerdo que ahí me echó Miguel agua y tal, tenía una lacernilla así chiquitilla. Bueno, pues estaba allí y yo juro por mi hijo de mi alma que yo esto que digo lo sentí así perfectamente, yo no miento ni yo aquello, no había nadie, ni en la calle ni nada, porque yo a las horas que me llevaba tampoco había así, en su día habría afluencia o momentos puntuales, pero luego tú allí has ido y en ese pueblo a esas horas por la mañana un domingo no te encontraba nadie y estábamos hablando los dos y yo ya digo, juro y perjuro que yo oí por la parte, por el oído derecho, por el lado donde estaba la cortina. Yo oía a dos personas hablar pero era hablar susurros, te decían susurros, estaban hablando entre los dos y claro, pero de estas sensaciones que tienes, que alguien te está diciendo algo, te lo está diciendo al oído como cuando, es que se me pone la piel de gallina porque era una sensación tan... Y claro, yo volví la cabeza, miré a la cortina y le pregunté, eso es así, juradísimo, le pregunté, digo, Miguel, ¿aquí hay alguien?
Y entonces, claro, me miro diciendo, no, aquí estamos solos, no hay nadie. Bueno, pues él se puso, nada, estuvimos hablando y yo, claro, no movió la cordillera, nada. Que lo decíamos después, vamos a pensar con cordillera. En la calle no hay nadie. En la casa que hay separada al lado tiene, no es como un tabique, como esta casa de hoy en día, como mi casa, por ejemplo, que tiene al vecino al lado y que lo está oyendo, y como estoy hablando te está enterando de todo lo que dice. Que las casas tienen una pared que son de esas de piedra gordas, que eso no es, no, y además que tenía esa habitacioncilla en medio de esta casa y la siguiente. Belmez. Asunto también polémico, ya lo hablamos en aquella ocasión con Mar y con Antonio. La Casa de las Caras, la famosa Casa de las Caras, y en este caso Mar, que nos cuenta una experiencia que vivió allí con Miguel, con el hijo de María, que nos dejó también hace ya unos años. Experiencia simple, experiencia sencilla, voces que se escuchan donde no hay nadie, algo que tantas y tantas personas cuentan en diferentes lugares y en diferentes momentos. En este caso, Mar, en la Casa de las Caras, vivió esa experiencia. Sin duda alguna, se trata de un lugar diferente, un lugar especial. Algunos dirán que la magia de la Casa de las Caras tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con que en su momento vivió allí María, a la que tantos consideran como el detonante de todo el fenómeno. Y otros dirán que simplemente la leyenda, toda la leyenda que se ha generado en torno a Belmez, a la Casa de las Caras, pues es la causante de este tipo de situaciones. Desde luego, Mar es un testimonio absolutamente fiable. Además, el modo en que lo cuenta creo que le da autenticidad, le da veracidad, independientemente de que uno proponga una explicación u otra. Algo sencillo, pero por otra parte imposible, ¿no? Que es escuchar una voz allá donde no hay nadie, y también teniendo en cuenta todas esas circunstancias que comentaba Mar, asegurándose de que no podía ser aire en la calle o en la casa de los vecinos, etc. Bueno, pues ahora, después de haber escuchado esta experiencia, sí que quiero contaros algo que es absolutamente estremecedor, que es uno de los testimonios más horribles, más inquietantes que he escuchado en toda mi vida, y como podréis imaginar, no han sido pocos. Además, voy a contarlo de algún modo en primera persona. No me sucedió a mí no me suelen suceder este tipo de cosas, desde luego no tan espectaculares, pero de algún modo sí estuve muy casi en el lugar, y sobre todo casi en el momento. Vamos a retroceder hasta el año 2019, finales de 2019. Era viernes y yo llegué a casa. Os podéis poner en situación. Es viernes, espera un fin de semana por delante, momento de cierto relax, de cierta despreocupación. Recuerdo que me senté en el sofá, piernas arriba, apoyado en la pared como a mí me gusta, y dispuesto pues a dejarme llevar un poco por la nada, ¿no? Esos momentos en los que decides no hacer absolutamente nada, probablemente pensar en tus cosas, relajarte un poco antes de la cena. Pero en ese momento llegó un mensaje al móvil, y venía de una persona, digamos que para mí es importante, una persona a la que tengo en alta consideración y a la que además aprecio mucho. Era un mensaje de audio, y evidentemente, tratándose de quien se trataba, no dudé un instante en escuchar lo que tenía que decir. La verdad es que no esperaba que fuera lo que fue. No esperaba que fuera, en este caso, algo que le había sucedido esa misma madrugada, la madrugada de ese viernes.
En ese mensaje, esta persona, que es una mujer, decía que caminando a las 5 y poco de la mañana, poneos en situación, todavía es de noche, se dirige a trabajar, va desde su casa hasta el lugar de trabajo, va con auriculares, ese es un detalle que es importante, va con auriculares, pues seguramente escuchando música, para entretenerse, para distraerse en ese trayecto desde su casa hasta el centro de trabajo. A esas horas, como podéis imaginar, no había absolutamente nadie por la calle, estaba completamente sola, todavía de noche, supongo que con pocos ruidos, aunque ella llevaba esos auriculares en los que imagino pues que con los que imagino iría distraída, pero hay un momento en el que detecta, en el que se da cuenta de que en uno de los automóviles que hay aparcados en una de las aceras hay una persona dentro, alguien que podemos imaginar se disponía a poner en marcha el motor para incorporarse a la calzada y iniciar, pues probablemente también el trayecto hacia el trabajo, ¿no? Que es lo que uno puede prever en ese tipo de horarios. Esta mujer instintivamente gira su mirada hacia este automóvil, donde por el rabillo del ojo de perfil intuye que hay una persona, un conductor. Pero al mirar hacia el conductor, este gira su cuello para devolverle la mirada. Y es en ese momento cuando nuestra protagonista, cuando esta persona que me enviaba esa misma tarde el audio explicándome esa experiencia, cuando siente auténtico terror. Os soy sincero si os digo que se me está erizando la piel ahora que os lo cuento, porque estoy recordando el tono de su voz, porque estoy recordando el momento y porque cada vez que vuelvo a escuchar ese audio, que evidentemente con su permiso conservo, es absolutamente escalofriante. Lo que ella describe, y además utilizando una expresión que en su momento era una cara imposible de explicar, lo que ella describe es que bien entre el rostro del conductor y la ventanilla del coche, o bien el propio rostro del conductor, era como, insisto, ella misma decía, una cara que no se puede explicar. Lo de que describe es una cara deforme, monstruosa, un rostro seco, deteriorado y lo que es absolutamente más escalofriante, unas cuencas vacías que la miran. Evidentemente, unas cuencas vacías nunca sabe uno hacia dónde miran, pero al menos el rostro sí se dirigía hacia ella. Imaginad la situación, 5 y poco de la mañana, calle solitaria, como es de esperar en ese momento, probablemente en un estado mental todavía de cierto cansancio o de cierta somnolencia, dirigiéndose al trabajo, escuchando seguramente música o algún tipo de contenido en audio, y un rostro monstruoso dirigiéndose a ella. Fue ella la que giró su cuello para mirar hacia otra dirección, aceleró el paso completamente asustada, hasta que finalmente, para su tranquilidad, o al menos para un poco de tranquilidad, porque durante todo el día no pudo quitarse de la cabeza lo sucedido, llegó a su centro de trabajo. Esa misma tarde, como os cuento, yo en mi móvil, en un mensaje de audio, escuchaba esa historia. Obviamente me lo envió
para que le dijera qué opinaba, seguramente para desahogarse, porque es ese tipo de cosas que no le cuentas a cualquiera. Estuvimos hablando durante bastante tiempo. Intenté tranquilizarla. Creo que es lo que en ese momento podía hacer, poco más. Le dije lo que pensaba. Le recomendé que no tuviera miedo, que estaba absolutamente seguro de que no le iba a pasar nunca nada. Por fortuna así ha sido a lo largo del tiempo, aunque es una persona que ciertamente se tropieza con lo extraño con bastante más frecuencia de lo que a ella le gustaría. Se mantiene en el anonimato porque, por desgracia, y como bien sabéis, contar este tipo de historias muchas veces sirve para que los demás se rían de ti o para que consideren que te falta un tornillo, como se dice popularmente. Pero yo estoy absolutamente convencido de la veracidad, de la autenticidad y sobre todo de la sinceridad de este testimonio, ¿no? ¿Para qué va a contar a alguien algo así si no le ha sucedido realmente? He escuchado muchísimas veces el audio en el que ella me contaba esta historia y he intentado comprender, he intentado discernir qué diablos significa una experiencia como esta. Lo cierto es que no es una experiencia aislada. Lo cierto es que no es algo que solo le haya sucedido a ella. Sí, de este modo, sí con esos componentes, sí con esa escenografía tan extraña, pero en el fondo, la aparición de seres monstruosos en cualquier lugar. Ahora mismo estoy recordando otro caso en el que un chico muy joven se tropezaba en un parque. Imaginaos, un parque, lugar probablemente en el que uno menos espera encontrar nada extraño, ni mucho menos nada monstruoso. Se encontraba también un ser de aspecto absolutamente indescriptible, monstruoso, en este caso incluso con cierta agresividad hacia el testigo. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué sentido tienen? Son tantas las experiencias que acumulamos a lo largo del tiempo con estas características y con otras que de verdad, a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de las muchas vueltas que le hemos dado a este tipo de cosas, es absolutamente desconcertante y hay que reconocerlo. Cuando intentas ponerte en la piel del testigo, no son experiencias precisamente agradables. Por fortuna quedan ahí. Por fortuna no hay agresión real. Por fortuna no pasa del susto. Pero caramba, reconozcamos que el susto debe ser gordo cuando uno se tropieza frente a algo así. Vamos ya con la última historia. Y también es una de las que fueron contadas aquí en La Última Realidad. En concreto, en uno de los programas que para mí, más satisfacción me ha provocado. Un programa muy trabajado, un programa que a día de hoy sé que sigue siendo referencia para muchas personas seguidoras de este programa. Me refiero al programa que titulamos El peligro de abrir puertas a lo desconocido. En ese programa yo le pedí a José Vicente Alós, que es la persona que ahora vamos a escuchar, le pedí que nos contara una experiencia que tuvo en su juventud en las Islas Canarias. Esta experiencia, además de ser muy interesante, porque hablamos de una sesión de Ouija, hablamos de un supuesto contacto con un ser fallecido, ahora lo vamos a escuchar, seguramente muchos ya os acordáis de la experiencia porque la habréis escuchado en el programa que comentaba, pero además de ser interesante como experiencia, lo es porque nos traslada a una época que, como decía antes, también nos da mucha morriña, una época donde ese romanticismo que acompañaba al investigador, a los investigadores, pues parece historia ya de otro mundo. Vamos a escucharla. En Tenerife, en la isla de Tenerife, estaba la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, el SAIP. Y en aquella época estaba Francisco Padrón Hernández y Emilio Burgón, que muchos de los que saben del tema OVNI pues saben quién son.
En Las Palmas de Gran Canaria, yo pues allí me relacionaba con gente relacionada con el mundo del misterio, gente que le gustaba también el tema ovni, y allí pues hicimos un pequeño grupito. Aparte del fenómeno ovni, pues nos gustaba la parapsicología, el misterio, todo lo que era misterio. Y un buen día decidimos hacer sesiones de Ouija. Y hicimos reuniones de Ouija por la curiosidad de que en Tenerife pues decían que entraban en contacto con supuestos extraterrestres. Entonces nosotros pues con la curiosidad del tema pues empezamos en Las Palmas a hacer reuniones. En la penúltima reunión que hicimos nos salió un individuo, que ahora el nombre no me acuerdo, diciendo que no era un extraterrestre, que era un alma desencarnada, que estaba pues fuera de tiempo-espacio, o sea que no tenía nada que ver con nosotros. Una alma desencarnada, y que lo curioso de este hombre es que nos contó que en Arrecife de Lanzarote, en la isla de Lanzarote, el hombre en el 1700 y pico, no me acuerdo el y pico, pero era en 1700 y pico, murió atropellado por una carreta de caballos. Entonces tomamos nota del nombre, de la fecha y de Arrecife de Lanzarote. Y entonces cogimos y Paco mandó una carta al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, preguntando si en los archivos municipales tenían algo relacionado con este señor y este accidente de una persona que murió atropellada por una carreta de caballos en el 1700 y pico. Pues bueno, al cabo de unas semanas, me acuerdo que fui a su casa y el hombre pues me enseñó una carta del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote en donde le contestaban afirmativamente que en la fecha que nos dio esta supuesta alma, esta entidad o lo que fuese, fue atropellada por una carreta de caballos y murió en Arrecife de Lanzarote por la muerte de ser arrollado por la carreta de caballos. Vamos, todo el mundo nos quedamos impresionados. La carta la tuve en mis manos, la leí, era una carta auténtica, el sobre con unos sellos, cuñado, todo. Y me impactó, la verdad es que me impactó el caso, porque es que, vamos, ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina cuando lo recuerdo, ¿no? Yo le pedí a José Vicente que contara esta experiencia en aquel programa, porque tenía que ver lógicamente con el tema que tratábamos, dentro del peligro de abrir puertas a lo desconocido. Lógicamente le dedicamos gran parte del programa a la famosa, tan traída y llevada Ouija, si es peligrosa o no. Y yo, a mí José Vicente me había contado esta experiencia previamente, fuera de micro, digamos dentro de las muchas conversaciones que tuve el placer de tener con él. Su experiencia con el fenómeno ovni, bueno, pues amplia, muy amplia, era un modo de aprender constantemente. Pero esta, curiosamente, es una experiencia que, aunque sí que tiene que ver con el fenómeno ovni, no por la experiencia en sí, que supuestamente tiene que ver con un fallecido, con una persona fallecida, pero que fue obtenida a través de una de las prácticas más curiosas que se han hecho a lo largo de la historia de la ufología, que es la de intentar
contactar con los extraterrestres mediante la Ouija, concertando lo que se conoce como citas previas, algo que en aquella época era habitual. José Vicente lo decía en este audio y efectivamente era así. De hecho, hace referencia al conocidísimo Paco Padrón y a Emilio Bourgón, que fueron protagonistas junto a Manuel Jesús Santos Brito de una de las experiencias más brutales, más increíbles que se han contado nunca acerca del fenómeno ovni, una supuesta abducción que probablemente algún día traeremos aquí e intentaremos descifrar, que intentaremos desmenuzar dentro de nuestras posibilidades, porque es increíble. Pero es cierto que se utilizó, no sé si se sigue utilizando sinceramente, pero hubo una época en la que se utilizó mucho la Ouija para intentar contactar con extraterrestres, y lo curioso es que sean o no extraterrestres, o sea lo que sean, lo cierto es que se obtuvieron citas previas, es decir, a través de la Ouija se concertaron momentos, lugares en los que se iban a ver cosas en el cielo, y los resultados, al menos por el testimonio de ciertas personas, fueron positivos. Hablaba antes de lo absurdo que es el fenómeno ovni, hablaba antes de lo absurdo que es el encuentro con lo extraño en general, y esta es una muestra más de hasta qué punto es absurdo. Respecto a la experiencia en sí, respecto a ese supuesto espíritu que contó su propia experiencia muchos años atrás en Arrecife de Lanzarote, pues hay quienes consideran que es la prueba de que hay un contacto real con el espíritu de una persona fallecida. Yo os confieso que dejo la puerta abierta a otras muchas explicaciones. De hecho, yo esto lo hablé personalmente con José Vicente, porque la experiencia, en cualquier caso, es brutal, es desconcertante y es de esas que uno no olvida ya nunca. Hemos llegado al final, vamos a hacer una última pausa y finalmente remataremos con esa reflexión final que hoy además creo que es especial, porque hemos escuchado diferentes testimonios, todos ellos excepto uno eran ya conocidos, habían sido contados ya aquí en La Última Realidad, pero me interesaba, tenía mucho interés en que también formaran parte de la subserie Testigos de lo Increíble. Así que hacemos esa última pausa y rematamos. Habitantes de Lucobá y todo el que se acerca asiste a misa sentándose junto con un fantasma de escayola en la bancada mientras toman la comunión y oficia misa el señor párroco. La imagen es increíble, es icónica, la de ver compartiendo, y se entienda ahora lo que voy a decir, vivos y muertos, una misa oficiada. Ella tendría que quedarse con lo que ella sienta. Porque es que si tú le empiezas a decir a un testigo lo que ha visto, es que lo estás envenenando, es que eso no es así, es que él sabe lo que ha visto y esas sensaciones que le habrá transmitido y ya está. Es porque si no es que le estás poniendo la pierna encima, es que no estás dejando avanzar a esa persona. Todo ese escepticismo no te sirve de nada cuando en esas paredes de ese callejón oscuro ves que hay unas rendijas que te llevan hacia otra parte y que puedes quitar esos ladrillos y que puedes acceder a otras realidades. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC.
Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que cualquiera de las experiencias que hemos escuchado podrían llenar un programa completo, podrían ser la excusa perfecta para abrir un debate, para abrir una tertulia en la que pudiéramos recorrer, analizar la experiencia e intentar comprender su naturaleza y, por qué no, en la medida de lo posible, intentar descifrar su mensaje. Probablemente lo haremos, probablemente cogeremos alguna o algunas de estas experiencias y las convertiremos en un programa. Porque creo que es importante no solo seguir recogiendo experiencias nuevas, que evidentemente es muy importante, sino también de vez en cuando regresar, recuperar, rescatar experiencias ya conocidas para volver a verlas, para volver a analizarlas desde el presente y para que todo lo aprendido nos ofrezca una visión alternativa, una visión diferente que nos ayude a seguir aprendiendo, a seguir buscando. En este cierre quiero matizar, quiero completar lo que decía en la introducción. Recordaréis que hablaba de esa posibilidad de que una persona despierta en vigilia pueda comunicarse, pueda establecer una conversación con alguien que está durmiendo, con alguien que está soñando, y que de algún modo lo convertía en hipótesis. En realidad, más que una hipótesis, ha sido una invitación a que seamos un poco más atrevidos, a que, como ya sabéis, es costumbre en mí, nos atrevamos a plantear hipótesis diferentes, nos atrevamos a abrir vías de investigación diferentes. Aunque con toda probabilidad la inmensa mayoría de ellas sean absolutamente peregrinas, aunque con toda probabilidad la mayoría de ellas no nos lleven hacia ninguna parte, por un lado estaremos dándole frescura a la investigación, que creo que es algo necesario, y por otra parte, nunca se sabe cuál puede ser esa puerta que nos pueda sorprender, que nos pueda llevar a vías de investigación, a posibilidades, a alternativas que nos puedan ser muy útiles para seguir aprendiendo, para seguir investigando, para seguir buscando. Espero que se haya comprendido en qué consistía esa propuesta, por qué esa introducción. Envío un abrazo enorme a todos y cada uno de los testimonios que hoy hemos escuchado, a los que no he consultado esta vez para recuperar sus testimonios, pero sabiendo siempre que no tienen ningún inconveniente en que sus voces vuelvan a emerger aquí en la última realidad. Y nada más, simplemente agradeceros que hayáis vuelto a ser cómplices de esta aventura. Os pido disculpas porque este año estamos haciendo muy poquitos programas, pero eso sí, cada vez que nos ponemos lo hacemos con la misma intención de siempre, no la de imponer ningún tipo de idea, no la de imponer ningún tipo de mensaje, sino precisamente lo contrario, la de esperar que lo que aquí se propone, que lo que aquí se expone, sea el empujón que necesitáis para seguir con vuestra propia búsqueda. Ya sabéis que hay una parte del camino que vamos a recorrer juntos, pero que la búsqueda auténtica, la definitiva, la de verdad, es cosa de cada uno de vosotros. Lo dicho, nada más, mil gracias. Y por supuesto, hasta el próximo encuentro, seguimos en la búsqueda. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, X, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.